Bueno, muy buenos días, soy Carmen Lefulón, directora del Laboratorio Municipal de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, y en nombre del laboratorio y de la escuela quisiera darles la bienvenida y agradecerles su presencia en el seminario Rol de los municipios en el desarrollo del proyecto estratégico. El LAPMUN es una iniciativa que promueve una nueva forma de colaborar entre academia y municipio para potenciar el desarrollo y bienestar de las comunidades. Trabajamos como pares con los municipios para facilitar y fortalecer la gestión municipal. Y eso lo hacemos a través de dos líneas de acción: la línea de apoyo a la gestión y la línea de investigación aplicada. En la línea de apoyo a la gestión, asesoramos y acompañamos en la instalación de un modelo de gestión de centro de gobierno municipal, o como dicen, le llaman, donde partió en Inglaterra, Delivery Unit. También fortalecemos las capacidades a través de capacitaciones aplicadas, basadas en las experiencias y necesidades concretas de los equipos, y buscamos desarrollar herramientas que faciliten la gestión. En la línea de investigación aplicada entregamos informes y estudios para mejorar la comprensión de los desafíos municipales que enfrentan día a día los territorios, y también para entregar evidencia para la toma de decisiones. Es justamente en esta línea que se enmarca el informe que articula este seminario, elaborado por las autoras y profesoras Paloma Infante y Ana María Montoya. Y lo hacemos convencidos de que las municipalidades son un pilar fundamental en el desarrollo del país, y en momentos en que el crecimiento resulta una preocupación central, es clave poder impulsarlo y potenciarlo, y sabemos que los municipios juegan un rol central. Sobre ellos, sobre los municipios, a veces pesan percepciones y ideas que son unos grandes obstáculos para la inversión. Y este es uno de los grandes valores de este trabajo, que busca poner esa percepción a prueba. El estudio busca iluminar el fenómeno y aportar al debate de políticas públicas con información concreta y elaborada rigurosamente. Para ello, combina dos miradas: un análisis de la normativa y la jurisprudencia sobre las competencias municipales en materia ambiental, y un análisis cuantitativo construido a partir de información inédita levantada para este proyecto sobre los proyectos impugnados entre 2016 y 2025. Así, aporta evidencia concreta a un debate marcado muchas veces por percepciones o casuísticas, y entrega a los municipios y a quienes diseñan políticas públicas un punto de partida sólido. Y es ahí donde está el sentido del LACMUN: poner la investigación al servicio de una mejor gestión local y fortalecer junto a los municipios las capacidades para conciliar desarrollo y bienestar de sus habitantes. El seminario se inicia con la presentación de los principales resultados y conclusiones del estudio, a cargo de sus autoras. El documento estará disponible en la página web del LACMUN. Paloma Infante es abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Ambiental por la New York University. Actualmente es socia de Tepual Conservación, secretaria abogada del directorio de la empresa portuaria San Antonio, directora de la Fundación Cerros Isla, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro de la Asociación Chilena de Derecho Ambiental. Ana María Montoya es economista de la Universidad de Chile y doctora en Economía por la Universidad de Barcelona. Actualmente es profesora en la Escuela de Gobierno de esta universidad. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector público. Ha trabajado en la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa Libre Competencia, la Comisión de Igualdad de Género del Ministerio de Ciencia y el Comité de Expertos de Regulación de Gas Natural. Ha sido directora también de la empresa portuaria San Antonio, entre otras. Su investigación se concentra en regulación, libre competencia, brechas de género y evaluación de impacto. Luego de la presentación, tendremos un panel de conversación que reunirá a las autoras junto a tres destacados panelistas: el alcalde Claudio Radonich, Alex Mitea y José Miguel Benavente. Claudio Radonich es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de Hugo Portales y abogado con posttítulo en Alta Dirección Pública de esta universidad. Coincidencia. Coincidencia. Totalmente coincidencia. Es alcalde de Punta Arenas de 2016 y reelecto en 2021 y en 2024 con altas votaciones. Cumple un rol fundamental en la institucionalidad del municipalismo, como presidente de la Comisión Técnica de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la Asociación Chilena de Municipalidades. Anteriormente fue intendente de la región de Magallanes y Antártica chilena y ha sido docente en Flaxo, la Pontificia Universidad Católica de Chile, entre otras universidades. Alex Mitea es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica y Master of Science en Transporte del Imperial College de Londres. Actualmente gerente general de la Asociación Logística de Chile.
Antes de asumir ese cargo, lideró el Programa de Desarrollo Logístico del Ministerio de Transporte y fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo Logístico. Y terminando por casa, José Miguel Benavente es profesor titular de la Escuela de Negocios de esta universidad, es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica de Chile y doctor en Economía de la Universidad de Oxford. Fue vicepresidente ejecutivo de Corfo y anteriormente especialista líder principal de la visión de competitividad e innovación del BID. Se especializa en desarrollo económico, innovación, I+D, productividad y emprendimiento. Así que sin más, los dejo con las expositoras. Muchas gracias. Acá. Bueno. Espérenme. ¿Ahí está? Sí. Ya. Bueno, primero que nada, un millón de gracias a nuestros panelistas por aceptar la invitación y también a Carmen porque la verdad, tal como ella mencionaba, esta es la investigación o la primera serie del laboratorio municipal, donde nosotros los académicos de la escuela, en general, claro, cada uno tiene sus líneas de investigación tradicional, pero la idea es poder acercar preguntas que sean relevantes, ¿no? Muchas veces a los economistas nos cuesta, a veces estamos cada uno muy metido, o a los académicos de la escuela, en sus propias áreas. La verdad que hacernos pensar muchas veces en problemáticas micro, pero que realmente sean muy micro, es un desafío. Así que eso, muchas gracias por la invitación y les voy a presentar el producto de ese trabajo, ¿no? Que es una deliberación también con Paloma, porque obviamente todos estos temas que tienen que ver con municipios, incentivos de inversión y fricciones, las leyes son muy relevantes, ¿no? O sea, muchas veces las regulaciones, cuando vemos fricciones, es importante entenderlas bien. Entonces, esa es la gracia de tener estas investigaciones también, en el fondo, interdisciplinarias, que también a veces es algo que no es tan frecuente. Así que muchas gracias, Carmen, por eso. No sé qué, no está avanzando. Ahí está. Bueno, la primera pregunta, y básicamente cuando partimos haciendo esta investigación, veíamos que había efectivamente una hipótesis de que los municipios muchas veces habían ciertos proyectos de infraestructura, ¿no? Que realmente se oponían en los territorios. Y la verdad que partimos diciendo, bueno, ¿dónde vemos eso, no? ¿Qué datos cuantitativos para poder entender efectivamente cuando hay estos incentivos de costos-beneficios para la evaluación de los proyectos, realmente en qué sectores se oponen los municipios? Para que ustedes sepan, la verdad que no había nada. ¿Ya? Muy poco, la CPC tenía algunas estadísticas muy agregadas, ¿no? La verdad que era muy difícil de entender. Entonces, básicamente el objeto de este estudio es poder cuantificar, básicamente durante 10 años, básicamente desde el año 2016 hasta el año 2026, todos los proyectos en que efectivamente los municipios se han ido oponiendo, y el gran tema era dónde nos circunscribimos, ¿no? Porque tenemos el sistema de evaluación ambiental, que en general son determinados tipos de proyectos de determinado tamaño. Los municipios efectivamente aprueban muchos otros tipos de proyectos de infraestructura, ¿no? La utilización de las antenas, algunos permisos de edificación. Nosotros nos estamos concentrando efectivamente en aquellos proyectos de mayor envergadura, ¿ya? Y lo que hicimos fue básicamente poder primero sistematizar esta información. Gracias a que inteligencia artificial hoy día nos ayuda mucho, ¿no? Y ahí con la ayuda de Paloma de poder identificar todas las páginas web, básicamente, del sistema de evaluación ambiental, tribunales ambientales, y la verdad que fue mucho trabajo, ¿no? Fueron como, efectivamente, no sé, 3.600 documentos que tuvimos que ir a sistematizar para lograr entender realmente en qué tipos de proyectos los municipios se oponían y poder caracterizarlos. Entonces, la verdad que el principal valor que tiene este estudio, como yo lo veo, es poder determinar características y patrones en aquellos sectores en que los municipios de alguna manera tienen una mayor probabilidad de impugnación, ¿sí? ¿Y por qué estudiarlo? ¿Ya? Yo creo que ahí un poco era la relevancia de por qué meterse en esto en términos económicos y regulatorios. Y la verdad, porque al final del día los municipios son ese efecto bisagra, ¿no? De cómo se despliegan los proyectos de inversión en las localidades, y que creemos que cada vez es más relevante la cercanía de los beneficios que se generen en las comunas para efectivamente tener un desarrollo sostenible y sustentable. Sí, dale tu palabra con esto. Sí, primero saludarlos a todos. Muchas gracias por la invitación, a Carmen especialmente, ella al Laboratorio Municipal, ella a la Universidad Adolfo Ibáñez y a la Ana María Montoya, con quien nos conocemos hace mucho tiempo. Hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas y ha sido un gusto porque en mi ámbito jurídico siempre es un agrado trabajar con no abogados, ¿no es cierto? Y los economistas son fascinantes, así es que gracias por la invitación, Anita.
Agradecer también al equipo de ayudantes que aportó con todo el levantamiento de información. Estuvieron trabajando mucho tiempo con muchas bases de datos y hicieron un trabajo buenísimo. Y gracias a los panelistas también que hoy día nos acompañan y a quienes esperamos desafiar con algunas preguntas que no son fáciles de responder. Están hoy día en la palestra a propósito de el desarrollo de proyectos de inversión, levantamiento de infraestructura, aportes al espacio público, pero también todas las cargas ambientales que generan todos esos proyectos y cómo se enfrentan, ¿no es cierto?, estos intereses y a quien le toca ponderar eso y de alguna manera ser el representante directo de los habitantes respecto a estos intereses es al municipio en su gobernanza local y de manera bastante directa. Hoy día la discusión está dada en términos del Poder Ejecutivo, en discusiones amplias de cómo opera el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde hay órganos del Estado que juegan un rol crucial y los municipios que son quienes tienen la llegada más directa con los habitantes de las comunas y una serie de instrumentos y competencias que les permiten tener una posición bastante fina respecto de lo que se desarrolla o no en el ámbito de sus comunas. La verdad es que no están en la discusión, en el centro de la discusión hoy día. Y la invitación, por tanto, también es ir a revisar qué pasa con los municipios y la ejecución de sus competencias establecidas por ley, qué está pasando con la falta de claridad y las posiciones disímiles de los municipios respecto de ámbitos de intervención como el sistema de evaluación de impacto ambiental, donde hay regulación que no es clara, donde hay jurisprudencia que va para un lado y para el otro, y entender por qué también hay una percepción de que los municipios, alcaldes a veces, y se representa esto en la figura del alcalde obviamente, son opositores, ¿no es cierto?, a proyectos, y es como un tag que tienen a veces los municipios, y como decía Ana María, la verdad es que luego de revisar los análisis, los datos y las conclusiones, esto no es así, pero hay un efecto que juegan los municipios que por alguna razón tiene una publicidad, ¿no es cierto?, bastante relevante, y mi conclusión personal es porque llama bastante la atención muchas veces el rol que juegan los municipios en el desarrollo de estos proyectos, porque ellos además, como vamos a ver, participan en la evaluación ambiental de los proyectos, entonces tienen dos sombreros, digamos, en este proceso. Por un lado representan a las comunidades y tienen que facilitar la intervención de las comunidades en los procesos de participación ciudadana, y por otro lado son órganos del Estado con competencias ambientales que se pronuncian respecto de los proyectos. Entonces, hay un doble faz ahí que hace que la participación de los municipios sea compleja en sí misma, poco clara en términos normativos, y en la práctica estamos viendo que tiene mayoría de aprobación, digamos, de proyectos y acompañamiento de desarrollo de proyectos, pero hay un número menor de casos, pero de bastante relevancia, porque son proyectos de inversión de infraestructura en ámbitos súper importantes, no solo para el desarrollo comunal, sino que también para el desarrollo nacional. Y ahí también vamos a plantear otros puntos, como qué pasa con las comunas que tienen que soportar, digamos, estas cargas ambientales en cuanto a sus externalidades negativas para beneficiar el desarrollo de infraestructura, transporte, energía, comunicaciones de todo el país. Son millones de preguntas, con Ana María decíamos por dónde empezamos. Bueno, partamos tenemos que buscar un límite de revisión. Lo interesante sería seguir, ¿no es cierto?, explorando y trabajando esta investigación, pero decidimos comenzar con el rol de los municipios en el sistema de evaluación de impacto ambiental, dado que nos permitía, primero, un marco de investigación que tiene bastantes fuentes de información disponibles, tiene una base de datos pública actualizada y súper detallada, entonces había buen levantamiento de información, y lo mismo pasaba luego en las fases recursivas de estos proyectos que ingresaban al CIA, que tienen un ámbito de recursos administrativos,
allí hay información pública también en los expedientes, y luego en el ámbito judicial participan los tribunales ambientales y la Corte Suprema como en última instancia, donde también pudimos ir a buscar buenas bases de datos. Pero además el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene en sí mismo una aplicación que revisa proyectos de alguna complejidad hacia arriba, proyectos o actividades que cumplan ciertas tipologías, ¿no es cierto?, de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, que además hoy día con los proyectos de ley de reforma al CIA, el proyecto de ley de reconstrucción y otros, se están aumentando, en el fondo esos umbrales están haciéndose más estrictos para hacer cada vez más específico el ingreso de proyectos al CIA. Pero nos permitía entonces un buen marco de estudio y análisis, sin perjuicio de que hacemos presente, y lo tenemos que reiterar todas las veces que sea necesario, este estudio no incluye la revisión de otros ámbitos de competencia de los municipios, donde sí las municipalidades tienen una competencia directa y exclusiva y por lo tanto mayor influencia, digamos, en la viabilidad o no de los proyectos. Y nos referimos especialmente al ámbito inmobiliario urbanístico, con las facultades y atribuciones que tiene la Dirección de Obras Municipales de otorgar permisos de edificación y luego recepcionar definitivamente las obras. Y ahí hay un mundo por explorar y dijimos, bueno, eso dejémoslo para fase 2. Y el ámbito de las patentes, ¿no es cierto?, municipales, que también es que finalmente son los permisos en la recta final que requieren los proyectos para habilitarse. Y ahí es donde las municipalidades tienen competencias exclusivas. Entonces eso lo dejamos para otra oportunidad, y el sistema de evaluación de impacto ambiental nos permitía esta revisión, como les digo, más acotada, de proyectos más complejos y con buenas bases de datos. ¿Qué rol juegan los municipios en la evaluación ambiental de los proyectos? Las municipalidades son aquellos llamados OAECAS, órganos de la Administración del Estado con competencia ambiental, que junto con los gobiernos regionales participan, pero de una manera más acotada en la evaluación ambiental de los proyectos, como a través de los pronunciamientos que deben hacer y que el Servicio de Evaluación Ambiental está obligado a requerir respecto de la compatibilidad de los proyectos con los instrumentos de planificación territorial aplicables y vigentes, planes regulares comunales, intercomunales, seccionales, bordes costeros y otros que apliquen, y con la relación de estos proyectos con los planes, políticas y programas de desarrollo comunal. Los municipios, por lo tanto, se pronuncian en este ámbito, tienen que presentar un informe que no es vinculante para el Servicio de Evaluación Ambiental, es referencial y es menos mandatorio, por así decirlo, que aquellos pronunciamientos que emiten los otros OAECAS que tienen, o sea, la DGA, CONAF, CEREMI, CONADI, etcétera, 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 que sí tienen competencias técnicas más vinculantes y bajo las cuales el SEA se tiene que enmarcar, ¿no es cierto?, para aprobar o no un proyecto. El problema, bueno, entonces los municipios juegan este rol como OAECAS en la evaluación ambiental de los proyectos, pero además tienen la atribución legal y la obligación y la facultad de apoyar y propender a la participación ciudadana de los habitantes de su comuna. Deben facilitar la participación de aquellos interesados en el desarrollo del proyecto. Participación ciudadana que es obligatoria en el caso de los estudios de impacto ambiental y debe cumplir ciertos requisitos para las declaraciones de impacto ambiental. Entonces debe facilitar la participación de los ciudadanos, pero además los municipios pueden participar ellos mismos como observantes PAC en los procesos de evaluación ambiental. Entonces estamos viendo que tienen todos estos sombreros: el sombrero de evaluador ambiental, el sombrero de facilitador y representante de los intereses de los habitantes de su comuna, y la posibilidad, además de ser observantes PAC. Entonces, esas distintas atribuciones en el marco del CIA
con un marco normativo poco claro, han hecho que haya roles disímiles, ¿no es cierto?, de los municipios en el CIA, y por lo tanto ha habido problemas para enmarcar, por ejemplo, las competencias cuando los municipios se pronuncian en los informes de compatibilidad territorial, porque allí, y esto es regla general, no solo informan sobre la compatibilidad territorial, sino que además incluyen todas las opiniones respecto de las cargas, gravámenes, externalidades negativas, eh, problemas de mitigación, todo lo que puedan, digamos, en esos informes. Entonces ya estos informes no solo se acotan al ámbito establecido en la ley para sus competencias, sino que son informes y pronunciamientos súper extensos respecto de toda la evaluación del proyecto en todos los ámbitos. Y además, esta amplitud de observaciones, que de alguna manera ha defendido la Corte Suprema incluso, dada la competencia que tienen los municipios en temas ambientales, en términos generales, que indica la Ley Orgánica de Municipalidades, ha hecho que se abra, a su vez, una posibilidad dudosa y cuestionable a veces, pero también corroborada por la jurisprudencia muchas otras veces, para que los municipios, luego de aprobado el proyecto, lo impugnen, lo reclamen en contra porque o no fueron consideradas sus opiniones en estos informes, que tenían que tener un marco de opinión aquí, pero fueron mucho más amplios, entonces no fueron consideradas sus opiniones, o bien porque participaron en los procesos PAC directamente, o bien porque representaron a habitantes de la comuna. Entonces, se van abriendo una serie de ventanas, ¿no es cierto?, de participación de los municipios que hacen complejo el análisis en términos de la posición del municipio y la dualidad que tiene en la viabilidad de los proyectos de inversión y la representación de los intereses de su comuna. Entonces, bueno, ese es como un poco el rol y las dificultades que luego tienen una serie de recomendaciones asociadas, como vamos a ver. Yo no me voy a extender tanto para que podamos pasar al panel, pero sí lo que quiero mostrarles son los resultados, ¿no? Para que se hagan una idea, luego lo que decía Paloma, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la magnitud relativa de la oposición de los proyectos de los municipios con respecto a los proyectos que han ingresado en el marco del sistema de evaluación ambiental entre el año 2016 a 2025? Básicamente han ingresado 7.231 proyectos, ¿ya? Y de toda esta tremenda búsqueda que hicimos, básicamente logramos que hay 77 proyectos impugnados. Y aquí lo importante entender es que son 77 proyectos, de los cuales 58 entran al sistema de evaluación ambiental, y hay 19 proyectos que los municipios, dado que no ingresaron al sistema de evaluación ambiental, lo consideran como que eluden determinadas características, ¿no? Porque tal como decía Paloma, por la ley, hay características por las cuales tienen que ingresar, pero de igual manera lo impugnan con la intención que ingresen. Entonces, básicamente, si lo vemos en términos de relevancia, es muy bajo, ¿no? O sea, en términos de promedio, es como 1,1% de los proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental efectivamente son impugnados, y esto corresponde a básicamente un 2,1% de la inversión total de los proyectos y a 9.333 millones de dólares, que es básicamente un 2,6% del PIB. ¿Ya? O sea, efectivamente, en términos de orden de magnitud, son bajos. Pero cuando vamos a mirar qué proyectos son, y yo creo que esto es lo más relevante, ¿ya? Si lo contrastamos con respecto a la mediana, o sea, al percentil 50, ¿no? Si ordenáramos los distintos proyectos, básicamente el 77,6% están por sobre la mediana del tamaño de los proyectos de inversión del sistema de evaluación ambiental. O sea, básicamente son proyectos de gran envergadura, ¿no? Entonces, la principal conclusión es que la participación es reducida en número, de alguna manera está concentrada en proyectos de gran envergadura, o sea, proyectos de relevancia nacional. Y es ahí un poco lo que se decía, ¿por qué tiene incidencia? ¿Por qué de alguna manera tenemos, ¿no es cierto?, como la intuición de que son los municipios que se oponen? Bueno, es evidente, porque son proyectos, ¿no es cierto?, de alto interés, tanto de impacto económico como de interés del sector privado. Y por otro lado, tenemos que, y este es un número que es relevante, no obstante, ¿no es cierto?, ingresan de estos 77 proyectos, hay 58 que son impugnados y que ingresan al CIA. De estos 58 proyectos hay un 33% de ellos que termina siendo o rechazado, que termina siendo revocado, caducado o renuncia o desiste. O sea, 1 de cada 3 de estos proyectos que en orden de magnitud vemos que son bajos, de alguna manera tienen algún tipo de impacto. Entonces, no es despreciable, ¿no?, igual su participación.
Otra pregunta era, ¿qué tipo de proyectos se impugnan, ¿no? Porque sabemos que en Chile hay una diversidad de instrumentos económicos, ¿no? En el cual se ha ido incentivando que ciertos tipos de proyectos de inversión, que son muy relevantes a nivel nacional, se dejen ingresos en las municipalidades, como lo es, ¿no es cierto?, el sector minero, ¿no? Entonces sabemos que existe un fondo, ¿no es cierto?, que básicamente se dejan las rentas, lo mismo en el litio, ¿no? Donde básicamente se dejan rentas las comunidades. Lo que hicimos acá fue tratar de caracterizar cuál es el sector productivo, ¿ya? Cuáles son los proyectos impugnados por sector, cuáles son las características, ¿no es cierto?, de aquellos ingresados y cuál es la prevalencia de impugnación, ¿no? Porque este 1,1% no nos dice nada en términos de heterogeneidad por sector. ¿Y qué es lo que encontramos? Es que básicamente en términos de infraestructura portuaria, ¿ya? Le llamo infraestructura portuaria porque no solo los puertos, ¿no? Básicamente que hay proyectos que tienen que ver con contenedores que hay en la mitad de las rutas, que efectivamente, ¿no es cierto?, generan todos los problemas de congestión en la zona, y tenemos una tasa de un 11,7%, ¿no? En términos de prevalencia de probabilidad de impugnación por parte de los municipios. Lo que tiene que ver con infraestructura de transporte, de un 6%. Entonces ya cuando desgranamos, ¿no es cierto?, ese 1% en términos agregados, vemos que hay algunos sectores donde efectivamente la prevalencia de impugnación es mayor. Si miramos el sector minero, por ejemplo, estamos bajo el 1%, ¿no? 0,8%. Entonces ahí es donde surgen estas preguntas económicas, que uno dice, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué determinados sectores tienen una mayor prevalencia de impugnación? Y lo más probable que esta hipótesis, ¿no?, que son sectores donde muchas veces los beneficios son a nivel nacional, pero básicamente los costos son a nivel local. De alguna manera generan problemas, ¿no?, en términos de los incentivos económicos. Y, como decía Paloma, de los intereses que representan los municipios, ¿no? No me voy a detener con mayor detalle, pero básicamente este era el perfil económico de los proyectos y tal como les dije, son perfiles impugnados de grandes proyectos de inversión. Y hay algo que también llama la atención, y lo digo porque creo que es importante, sobre todo para aquellos que investigamos este tipo de temas, es que esta información esté disponible. Por ejemplo, todos estos proyectos de tribunales ambientales, estos 19 proyectos que yo les mencionaba, es imposible cuantificar el monto de inversión. Entonces, de alguna manera, o los beneficios que esto genera a las comunidades. Y eso yo creo que es un problema de que, efectivamente, muchas veces, para tú poder evaluar que un proyecto es bueno o malo, tienes que tener datos. El sistema de evaluación ambiental ha hecho todo un esfuerzo. Pero de alguna manera yo creo que estamos al debe, ¿no?, en poder visibilizar de alguna manera cuáles son los efectos que tienen estos proyectos. Después, aquí no se ve del todo nítido, pero la pregunta es dónde ocurre la conflictividad, ¿no? Porque aquí queremos, la idea es bajarlo a los municipios. Entonces, básicamente, ¿qué tengo en estas dos tablas? Primero es cuál es la prevalencia de impugnación por región, ¿ya? No se ve muy bien, pero y después tengo la intensidad de impugnación municipal por comuna, ¿sí? ¿Y qué es lo que encontramos principalmente? Es que la concentración en términos de porcentaje de impugnación está en el centro-sur de Chile. Si miramos las regiones, que el término de porcentaje de impugnación es de un 3%, ¿ya? 3,45% está en general en la Araucanía, Valparaíso, Biobío, Ñuble y región metropolitana. Todas estas están por sobre el 1% que yo les mostré, que era a nivel nacional, si uno lo tomara como grupo de control promedio, digamos, ¿no? Básicamente solo es una conflictividad que se da entre la zona centro-sur. Y por otro lado, en términos de las comunas, cuando las desagregamos, vamos a ver una heterogeneidad, por eso de esto nosotros discutíamos, decíamos, a veces son muy pocos proyectos los que se ofertan en distintas comunas, pero bueno, es el dato, ¿no es cierto?, que uno puede mirar, donde básicamente vemos que hay comunas donde más del 30% de los proyectos que ingresan en las comunas se impugnan, ¿ya? Y de alguna manera podemos ver que Pucón, por ejemplo, era una comuna que nos llamaba mucho la atención, que tenía una tasa de ingresos de proyectos del CIA de 16, donde básicamente 6 de ellos se impugnan, o sea, con una prevalencia de impugnación de un 37%, ¿ya? O sea, este número de 1,3 proyectos, hay varias comunas que se enfrentan a ese patrón, que efectivamente los municipios, una vez que ingresan estos proyectos de impugnación, es 1 de cada 3 proyectos los que se impugnan, ¿ya? Lo mismo pasa en Olmué, que cubre, en fin, muchos de ellos tienen pocos proyectos, pero de alguna manera con una prevalencia de impugnación significativa. Otro dato que es relevante ya tiene que ver con la zona norte, de nuevo. Zona norte hay proyectos que se impugnan, en general son pocos en términos de prevalencia, pero también son proyectos que son de gran envergadura, ¿ya? Y ahí tenemos lo que es minería y energía. Otro dato relevante a tener en cuenta es que un 85,7% de las impugnaciones son en proyectos monocomunales, ¿no? O sea, muchos de los proyectos también están circunscritos a las localidades en particular y no son estos grandes proyectos nacionales, ¿sí? Entonces, de alguna manera, también es algo que llama la atención y después quizás es hacer el doble clic, Pucón, por ejemplo, ¿no? Donde hay ciertas comunas donde efectivamente algo está ocurriendo, quizás hay un cambio urbano, un cambio de aumento de demanda que está generando, ¿no es cierto?, que estas comunas también estén cambiando en el tiempo. Entonces, yo creo que es ahí, hay patrones que interesa mucho estudiar. ¿Qué nos dice la literatura económica al respecto? ¿No? Que es aquí donde entramos nosotros después de haber levantado esta gran base de datos. Podemos ver que es una literatura bastante incipiente, ¿ya? Tenemos literatura empírica que lo que nos muestra es que hay beneficios bien documentados. Por ejemplo, hay un paper muy interesante en Estados Unidos, donde básicamente el fracking, que de alguna manera era
utilizar máquinas para extraer el gas y el petróleo desde las piedras, y de alguna manera, por eso después Estados Unidos se hizo exportador de gas natural, de alguna manera generó aumentos en el empleo de manera significativa, con grandes ingresos en la actividad económica local de Estados Unidos. De alguna manera hay literatura reciente que nos demuestra, ¿no es cierto?, cómo hay proyectos de inversión que de alguna manera dinamizan la economía, y por lo cual hay también mecanismos de compensación que son específicos a esos sectores, ¿ya? Y eso obviamente tiene que ver con parte de los beneficios. Pero también hay diversos papers que nos demuestran cómo están los costos y cómo están documentados en función del tipo de proyecto y la heterogeneidad. Por ejemplo, uno de ellos, de los más recientes, de esto hay uno de un chileno aquí que es de Rivera, donde nos demuestra que la minoría erosiona como todas las amenities, ¿no es cierto?, locales, y de alguna manera también desvaloriza los precios de las casas. Entonces, malamente la gente, ¿no es cierto?, va a estar feliz de que de alguna manera este tipo de proyectos de inversión si no hay un tipo de compensación. Entonces, aquí es lo que yo voy con esto, que nosotros hicimos un tremendo levantamiento de base de datos, pero de alguna manera lo que nos interesa mucho después es entender esta gran heterogeneidad, entender la localización geográfica, las realidades locales, que es un poco lo que hacen después, ¿no es cierto?, los temas de sistema de evaluación ambiental, pero aquí hay un desafío para los economistas. ¿Ya? Yo creo que es un área que está súper subexplotada y en Chile de alguna manera hemos ido evolucionando, tenemos datos y yo creo que es algo interesante porque no todos los proyectos son iguales, no todas las comunas son iguales y yo creo que a mi juicio esa es de las principales conclusiones. Sí, dentro, o sea, y como en términos jurídicos, económicos también. Sí, entonces conclusión 1, no hay claridad ni siquiera para los municipios respecto de sus competencias en el ámbito de la evaluación ambiental de los proyectos. Tienen diversos sombreros en el fondo que los hacen tener distintas posiciones y eso ya en sí mismo es un desafío para tribunales, para el mismo sistema de evaluación ambiental. Luego hay un ámbito local específico donde sí hay una gran influencia y exclusiva de las municipalidades que hay que analizar. Y una de las grandes preguntas que deja, al menos para nosotras, la investigación es cómo los municipios que se llevan las cargas del desarrollo de grandes proyectos de inversión pueden además beneficiarse, ¿no es cierto?, directamente de las ganancias de estos proyectos. Hay mecanismos, es factible o no, etcétera. Cómo compatibilizar los diversos intereses que las municipalidades tienen que conciliar. Entonces, sin más, y acá aprovechando la experiencia de los panelistas y sobre todo al alcalde acá presente, tenemos una pregunta para cada panelista, a quienes invitamos a pasar adelante, por favor, y vamos a abrir la discusión con ellos y luego con el público si es que quiere opinar o intervenir. Muchas gracias. Sí. Alexis. Bueno, muchas gracias nuevamente. Acá don Claudio Radonich, alcalde de Punta Arenas y reelegido muchas veces. Felicitaciones. La pregunta evidente con la que cerramos la presentación, Claudio, es cómo compatibilizan, ¿no es cierto?, los municipios los diversos intereses de los habitantes de su comuna y no habitantes necesariamente, desarrolladores o actores relevantes de sus comunas, cuando tienen que ir a enfrentarse a la evaluación ambiental de un proyecto que trae muchos beneficios, empleo, aporte de infraestructura, ingresos por patentes, etcétera, pero que genera grandes cargas ambientales también. Bueno, ¿cuánto tengo para ser concreto? Porque esto es una cosa gigante. Nuestro país tiene 346 comunas que son administradas por 345 municipalidades. Antártica chilena es Cabo para los efectos. ¿Y qué pasa? 108 municipalidades tienen menos de 20.000 habitantes, que equivale a un 30%, donde la superficie es como San Pedro en el norte, es lo que mide toda la región metropolitana.
Y mientras como más pequeña es la municipalidad, más grande es el territorio. ¿Y por qué lo digo así? Porque la ley no distingue si estamos en Las Condes, o estamos en Olmué, o estamos en Puerto Williams, o estamos en Punta Arenas. Primera cosa que es importante tomar en consideración, y cuando se pregunta dentro de este débil sistema, donde las municipalidades son como los invitados, no somos actores, no sé si me cuál es este tema. Nos afecta a todos, pero nuestro rol es como los invitados, como el primo de segundo grado que invitáis como para el matrimonio, y el funeral vamos a estar, pero no sé si vamos a estar para el aniversario de matrimonio de los tíos. ¿Cachai? Es como la tercera vuelta. ¿Y qué es lo que sucede acá? Primero, es que si se pregunta dentro de la parte inicial, ¿cuál es la capacidad técnica que tienen estas 108 municipalidades? Es la misma ley, no hay otra. Y ese es un tema que es estructural. Trehuaco debe tener 8.000 habitantes. Y se impugnó. Bien, pero si tú bajas al tema, a la calidad, y muchas veces, y ahí viene una alerta, usted sabe, el medio ambiente también genera buen negocio para los conflictos. Entonces tampoco es algo que sea como impoluto. Y es un tema que también tenemos que verlo. Cuando son comunas pequeñas, es extraño que la municipalidad tenga un informe técnico vinculado con el problema puntual. Y el sistema no da como la ayuda, porque uno es actor, todo el tema. Entonces, primera cosa ahí, que es muy complicado. Y esta participación de la municipalidad como estos primos de segundo grado, tú lo notas y ahí viene la respuesta. Es que muchas veces la primera respuesta de la municipalidad es formal. Típico que preguntan, típico de estas solicitudes de información, ¿hay asentamiento humano cerca del proyecto? Eso es como le digo, entonces no. Y preguntan de una manera muy genérica, ¿tiene alguna afectación? Entonces tú dices, y típico que te dicen como al parecer sí o no, es como no, puede ser. Si tú te vas a la respuesta, no es tajante porque no están los elementos para poder hacer. Por tanto, ahí viene la lógica de la segunda instancia. Chuta, esta cosa era importante. No sé si me explico. Y ahí viene cuando uno pide la participación ciudadana, que generalmente no es algo tan espontáneo de la estructura estatal nuestra, sino porque hay grupos de interés de vecinos, que son los que colaboran con el abogado, que colaboran con la parte más dura del elemento, y ahí uno puede destacar si hay un interés político, un interés económico, un interés de las convicciones personales sobre la naturaleza que uno puede tener eventualmente, o sobre ciertas industrias, y por eso que esta segunda instancia, como que la legislación como que la ha mantenido sabiendo que es una cosa totalmente anormal, algo tan importante que la municipalidad tenga este segundo rol juez y parte, pero juez finalmente no es, que súper claro. ¿Cuándo viene? Cuando hay un tema que tiene bastante prensa y tú te das cuenta que uno se acuerda de estos 7.000, hay 1%, pero uno tiende como a acordarse cuando la municipalidad estuvo. Lo que también es un tema que es importante reflexionar, porque nosotros representamos vecinos. Cuando son grupos de interés generalmente vienen bien organizados, y no es que todo el mundo diga algo, es un grupo de interés que se moviliza, por tanto no es que toda la ciudad diga algo o toda la comuna. Y por eso que viene la pregunta de fondo, y disculpa, que en los pincelazos tenía que indicar. Pucón, por ejemplo, es un buen ejemplo que el tipo de vecino que hay, segunda vivienda o primera vivienda, pero una persona que tiene relacionamiento, le genera que cualquier cosa es más sensible a estos cambios. Por eso que te das cuenta que ahí son básicamente de ser inmobiliarios los temas. No quiero que construyan nada cerca mío. Básico, bien. No tiene más impacto. Claro. Absolutamente, pero es parte de la naturaleza humana, ¿ya? Y por eso que saco eso y ese interés que estoy hablando. Pero para el resto es súper complejo, porque efectivamente en los grandes territorios, donde vive poca gente, como ya lo vimos, no vive gente. ¿Por qué tú crees que no vive gente? Para que nos entiendan un poco. Porque si no hay lugar de trabajo, ya la gente no va a ir ahí.
Si tú ves esas 108 comunas, lo más seguro que tengan un problema de baja de población o gente muy mayor, que es el mejor ejemplo del norte, donde solamente queda gente mayor, ¿ya? Por tanto, hay una presión extra que no está cuantificada finalmente si no hay un desarrollo económico de qué va a vivir la gente en esos sectores, ¿ya? Por tanto, ese es un tema que es objetivo, para que no lo miren como, oye, esta gente, que no. Estando acá, te dice, oye, pero ¿cómo a esta gente se le ocurre hacer tal industria? Y las compensaciones, creo que el mismo Estado se ha dado cuenta que hay situaciones que deberían haberse compensado. Las normas que tú señalas y también están las patentes acuícolas, vienen básicamente de la Ley de Renta Municipales 2/2005, o sea, no está hablando de hace tanto tiempo. El royalty minero, ¿cuánto tiene? 4 años. Finalmente, pues son todos temas que el mismo Estado lo ha ido acomodando, pero de una forma poco integral. Y fue el tema portuario, que uno diría, yo soy una ciudad portuaria, pero no de carga, de pasajeros. Pues tengo la ciudad más limpia, más segura, más cuidada, con florcita, y la gente queda muy feliz en Punta Arenas, que es maravilloso, pero la tasa de desembarco no llega a la municipalidad, por tanto un tema altamente sensible. Hay que decirle a los lugares que son puertos, donde tienen que pasar el camión a dejar en el puerto seco que está a 20 kilómetros, pero pasa por el centro de la ciudad. Por supuesto que tiene una lógica, pero eso ha sido una forma de compensar. ¿Cuál es el llamado finalmente? Es que la debilidad institucional respecto al rol de la municipalidad podría ser ordenada y sobre todo transparentar estos puntos. La forma de compensación, todos queremos, o sea, todos producimos basura, ¿no es cierto? Pero no hay que tener un vertedero al lado. Es una situación que en un momento dado tú tienes que transparentar para que hayan compensaciones dentro de la lógica, y el Estado sigue acomodando como de forma más espontánea de lo que uno quisiera para una situación que es muy importante. Para nosotros, sobre todo yo vengo de una zona extrema, de Chile Antártico, mi comuna mide lo mismo que Santiago, son 18.000 kilómetros cuadrados. No quiero contar las otras donde viven 150 personas, pero es fundamental que el Estado esté allá. Por tanto, esa municipalidad no tiene apoyo sustantivo, y un tema que la legislación también podría verse para que esto se vea sobre temas técnicos, porque si no también dejas abierta la posibilidad, y como el alcalde nos elegimos cada 4 años, que cualquier movimiento ciudadano, no sé, pues se llegan a inscribir 100 personas en una comuna que votan 200, por supuesto que hay un cambio. Por tanto, hay una delgada línea que todos hablan, pero nadie quiere escribir. No sé si qué es lo que nos pasa. Por tanto, hay una profundidad mucho mayor, de mucha subjetividad, pero debe ser parte. Por eso que aplaudo estar acá, y este informe que te da una base finalmente para eso. Pero para nosotros doy un ejemplo, y se acuerda, la mini invierno en Isla Riesco. ¿Se acuerdan? Para que sepan, Magallanes siempre fue una cuenca carbonífera. Antes de Panamá, los barcos que iban a Europa hasta California, paraban en Punta Arenas, no solamente para descansar y para tener agua, sino había una cuenca carbonífera de toda la vida allá. Por tanto, la industria del carbón, por eso que todos los españoles que hay allá son todos asturianos. Asturias es la zona de carbón. Son todos, no hay ningún catalán, son todos asturianos los que llegan a trabajar en las minas de carbón. Y se hizo un proyecto en Isla Riesco de carbón, que está a unos 100 kilómetros de Punta Arenas, un poco menos, que finalmente se cerró. El 80% de los vecinos están de acuerdo con que la mina siguiera, porque dio empleo de calidad. La señora que manejaba el camión para los niñitos empezó a manejar el camión grande, que tú ves como en la mina del... Entonces hubo todo un trabajo con la comunidad y fue muy sentido ese cierre. Entonces, si yo hubiera sido alcalde, con las normas medioambientales, yo no lo hubiera cerrado. Ojo, el carbón se sigue usando, para que no crean que... porque Tocopilla se sigue usando el carbón, entonces, pero lo importamos. Hubiera gustado que el cierre hubiera sido más de la mano con esa mirada. Y ahí tú te das cuenta, ¿qué haces? ¿Ustedes qué hubieran hecho? Le pregunto, si tú tienes hijo que está trabajando allá, o tu hijo después lo vaya a ver que se viene para Santiago. Entonces, esta es una pregunta que es válida, que se hace, y que finalmente es un tema que es muy sensible. Por eso es que es la zona gris. Para resumir, la municipalidad tiene que tener un rol
de actor principal, hoy no lo tiene. Entender que muchas municipalidades no tienen, y ahí viene la necesidad que la legislación te colabore a flexibilizar el tema medioambiental. Porque yo no puedo contratar personas por fuera porque de repente no tengo un margen para poder hacerlo. Que la plata que queda de estos temas haya un pequeño fondo para que hayan consultoras, ¿no es cierto?, que tú puedas contratar para los casos específicos. Hoy esto no existe. O sea, que no nos saquemos un semáforo para hacerte el informe, no sé si me explico, o los pañales para adultos más grandes para poder hacerlo. Primero, todo el nuestro. Dos, creo que la mirada que hoy tenemos con las compensaciones, que ustedes ya ponen dos, se tiene que ampliar este tema, pero con una mirada un poquito más global y no cada vez que hay una protesta como que ya vamos a arreglarlo, sino estos efectos, porque aquí no sale el tema de los rellenos sanitarios, ojo que están colapsados, y viene también de medio ambiente, y hay toda una línea. No esperemos llegar hasta el cuello, finalmente, para poder reaccionar. La sistematización de normas, aquí hay una debilidad institucional brutal con nosotros, pero para las municipalidades claramente, y sobre todo estas pequeñas que te estoy señalando, es un tema que es importante tomar, el desarrollo. Yo creo que son totalmente compatibles, porque hay normas para poder tener toda acción humana. Hoy estamos contaminando mientras estamos respirando. Toda la acción humana tiene algún efecto en el medio ambiente. Por tanto, quedarnos también tan papistas, porque es un error. Y sobre todo, entender que Chile se desarrolla en los territorios cuando hay habitantes que están allá. Y esa mirada también podría ser con algunas felicitaciones, pero las compensaciones que ustedes los ponen también debe ser una cosa además más transparentada y que no sea por una negociación uno a uno, como lamentablemente uno siente, que tiene más capacidad del hoy, gana. Gracias. Muchas gracias, Claudio. En desarrollo logístico, portuario y transporte, ¿qué rol han jugado los municipios en el desarrollo de estos proyectos? ¿Es relevante o no? ¿Han sido acuerdos de política, digamos, dependiendo del periodo de turno? ¿Hay algo transversal? ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? Así que, también, lo haré para que comenten los datos. Primero que nada, felicitar a través de... Ahí sí. Primero que nada, a través de Carmen, felicitar la iniciativa del trabajo del laboratorio en las municipalidades, porque yo creo que es tremendamente importante, sobre todo cuando uno mira la trayectoria del país en su desarrollo cada vez, y creo que un punto que planteaba el alcalde que es muy importante, el grado de decisión cada vez más fuerte que tiene el territorio en los proyectos de inversión en general. Y creo que eso lo hemos desconocido, ha sido relativamente poco difundido. Y hoy día ya que, por ejemplo, no solamente los alcaldes se eligen, sino que también los gobernadores se eligen, creo que esto genera un traspaso de poder en las decisiones del territorio, y quien mejor conoce el territorio es quien lo habitan, y por lo tanto creo que es un paso importante entregar información para tomar una buena toma de decisiones a nivel territorial. Así que felicito la iniciativa que tiene la universidad y particularmente en ti con el laboratorio municipal. Segundo, a las autoras por el trabajo. Realmente es sacaron los zapatos, porque en realidad es tremendamente ilustrativo. En realidad lo que han hecho no solamente un punto legal, sino también económico, y yo se lo había dicho en privado antes, es fundamental cuando, claro, existen estos mitos, ¿no es cierto?, o esta visibilidad de ciertos temas, que a veces por los casos no perdemos el fondo, y lo que hace el trabajo tremendamente fascinante es ilustrar, ¿no?, y poner ponderadamente
¿no es cierto?, este fenómeno, que uno dice el 1% de los proyectos está bien, pero cuando uno empieza a mirar, en el fondo son ciertos sectores o ciertas comunas, y creo que eso también es tremendamente revelador porque ilustra en el fondo y se plantean hipótesis, el mismo documento lo hace, de qué podría estar pasando, ¿no? Y como bien decía el alcalde, bueno, los espacios que puede la municipalidad actuar o en el futuro. Ahora, yendo a la pregunta particular del tema del, por ejemplo, el caso del litio, que es bien interesante, las cosas buenas y los problemas que tuvimos en el fondo con respecto a la implementación de las mismas. Ustedes saben que dentro de las cláusulas que tienen los contratos entre Corfo y las dos empresas, que después se hicieron una empresa sola, pero son dos contratos separados, uno con SQM hasta el 2030 y el otro, ¿no es cierto?, con Codelco del 2031 al 2060, hay cláusulas especiales que hay compensaciones para 3 comunas y también para la gobernación de la segunda región. Son las comunas aledañas que están. Hay compensación también al pueblo originario, un tema que podemos después discutir con respecto a la representación municipal de esto, y en las cuales son recursos relativamente importantes, que son una proporción de las ventas, pero que tengan una idea más o menos en promedio a las municipalidades que son María Elena, San Pedro y Calama, que son las 3 que están vinculadas a la de Atacama. Le podrían estar entrando algo así como, yo diría, entre 2 y 4 millones de dólares por año, que representa una cantidad importante dentro del presupuesto de la municipalidad. Habida cuenta que, como bien decía el alcalde, son algunas comunas relativamente pequeñas en población y muy extendidas en términos de áreas, que es una de las características que tiene salvo San Pedro. Y este es un tema muy importante porque uno de los grandes problemas que tiene la municipalidad es, bueno, cómo yo organizo el uso de esos recursos. Primero, el tema legal, que claramente son recursos privados, porque son las empresas quienes compensan las municipalidades. Pero los mismos cláusulas de contrato dicen que Corfo de alguna manera puede ayudar a las municipalidades, o sea, debe ayudar a las municipalidades para el buen uso de esos recursos. Y no es necesariamente como si fuera, como decíamos en economía antes, como que el dinero cae así como del cielo y se reparte entre toda la población. No, están asociados a ciertos proyectos de inversión, y así está la reglamentación hecha en el mismo contrato, de tal manera que sea un beneficio de colectivo para todos los habitantes de la. Ahora, hay un problema, y lo comentaba, y creo que es bueno hacerlo explícito. Obviamente aquí hay una institución muy importante que es la Dirección de Presupuesto. Y la Dirección de Presupuesto lo que actúa, y esto es conocido, público conocimiento, tanto en las municipales como en la región, cuando llegan estos recursos, de alguna manera analizan la cantidad de recursos que están llegando por un lado y se los quitan por el otro. Y esto es un problema. Y hubo una nomenclatura, solamente un oficio de la DIPRES hace una nota de que efectivamente no podían ser considerados esos recursos como parte del presupuesto de la comuna o de la región. ¿Y qué es lo que hacían las regiones? Y las comunas en este caso guardaron estos recursos durante 3 años, los dejaron ahí porque en el fondo les afectaba y no se usaron. Y ahora ya se están usando. Todo lo que quiero decir con esto es que justamente un punto adicional del que plantea el alcalde, que es ser muy claro con respecto, ¿no es cierto?, a este tipo de reglas y las compensaciones municipales, que yo creo son tremendamente importantes. Hay que tener mucho cuidado de, 1, de cómo se consideran contablemente, 2, cómo se usan. Porque de alguna manera uno podría decir, bueno, la potestad del uso está en el alcalde que fue democráticamente elegido, cierto, pero como bien dice el alcalde, a veces los municipales no tienen esa capacidad técnica para poder implementarlo, y en el caso particular de los contratos de la Corfo, habida cuenta de estos temas que planteaba el alcalde, se estipuló dentro del contrato que fuera justamente Corfo quien apoyara a la municipalidad, y ya en este caso la gobernación de Antofagasta, para implementar estos proyectos. Entonces, yo creo que eso es bien importante porque levanta 2 elementos que están claros en el documento, los temas de alinear los incentivos, ¿no es cierto?, de los beneficios, y obviamente que muestran, por ejemplo, en el documento se plantea de que algunos proyectos son más impugnados cuando los beneficios de esos proyectos no son percibidos o recibidos directamente por la municipalidad, pero tienen todos los costos. Y sabéis otros que en el fondo están indexados y por lo tanto los números por lo menos son consistentes con esa mirada. Eso yo creo que es tremendamente importante y creo que el mismo documento como, digamos así, como una agenda futura de investigación miraría esto con más cuidado, no solamente al estipular un mecanismo de compensación para las municipalidades, sino ver cómo este se implementa, ¿no? Y eso abre un segundo tema que yo creo que planteó el alcalde muy claramente, es decir, el tema de las capacidades técnicas que hay en el interior de las municipalidades. Es cierto que hay ciertas municipalidades, hay mucha disparidad con respecto a esto, y obviamente que la compensación no sea solamente desde el punto de vista de financiamiento, y las transferencias que hay a través del fondo común o el fondo, ¿no es cierto?, de mineros de las municipalidades, sino también la capacidad de acceso a esas capacidades técnicas, ¿no es cierto?, que no tienen por qué estar concentradas en cada comunidad, pero puede haber un pool, como bien decía el alcalde, ¿no es cierto?, de acceso a ese conocimiento, buenas prácticas y otros que pueden ser tremendamente útiles en esta dirección.
Cierro ahí tengo más de comentarios, pero con respecto a esta pregunta creo que es tremendamente relevante que el caso litio ilustra como un caso tremendamente interesante, que explícitamente hizo un mecanismo de compensaciones, pero en el mismo proceso de hacer este mecanismo generó de alguna manera tensiones y conflictos, ¿no es cierto?, con la autoridad central a través de la dirección del presupuesto, como también las capacidades que tiene la municipalidad para ejecutar estos recursos, que es bueno considerarlas, ¿no es cierto?, a la hora de mover la aguja, ¿no es cierto?, y proponer diseños, ¿no es cierto?, mejorar estos procedimientos para mejorar bienestar, ¿no es cierto?, a nivel del territorio, de lo cual yo creo que soy un convencido, por lo menos en mi caso, que esto es fundamental para el bienestar del país. Muchas gracias. Alexis, y después le damos la palabra 5 minutos a cada panelista para cerrar. Ya, muy cortito. Bueno, más allá de las palabras buena crianza, me sumo a harto lo que han dicho. Gracias, chiquillas. Súper bueno el informe, muy útil. La conversación, además, ya escuchando al alcalde, salen ideas. Es muy interesante cómo vamos todos convergiendo hacia temas súper específicos. Efectivamente, yo creo que el futuro desarrollo productivo de este país se va a definir en los territorios. Definitivamente. Se me vino a la mente, a propósito de todo lo que estamos conversando, el caso de generación eléctrica que lo comentábamos hace unos días. En el segundo gobierno de Bachelet, de haber sido el año 2014, 2015, Máximo Pacheco trató de impulsar un proyecto de ley que generaba un mecanismo de incentivos directos en las comunas, y el rol de la dirección de presupuestos, lo que se comentó en aquellas épocas en los pasillos, es que había sido la dirección de presupuestos la que no había dado su aprobación al modelo, y esto devino en un mecanismo que es mejor que nada, pero es un sistema de rebaja de las cuentas de la luz para los vecinos. Pero esto era una cuestión mucho más potente, más parecido a lo que tú decías ahí para el litio. No funcionó. Y eso ya hace 12 años atrás. Paloma me preguntaba por el caso portuario y logístico. Efectivamente, ahí hay dos ejemplos súper patentes que son Valparaíso y San Antonio, en el que las municipalidades han tenido un rol importantísimo, bien distinto. En San Antonio han sido en general más proclives al desarrollo portuario. Yo me acuerdo hace también unos 10, unos 8 años atrás, cuando el gerente general de la empresa portuaria divulgaba su proyecto de desarrollo, lo que ahora se conoce como Puerto San Antonio, no era raro verlo acompañado del propio alcalde, que por coincidencia es el alcalde que ahora está en ejercicio, don Omar Vera. Ese era el nivel de convencimiento que tenía San Antonio con el proyecto, con alguna visión común con el puerto. Y voy a volver sobre eso en un momento. En Valparaíso el camino fue otro. La municipalidad tuvo un rol históricamente mucho más antagónico al desarrollo del proyecto de ampliación del terminal actual, pero también la fuerza de los hechos y el devenir, no sé, de los análisis de la propia empresa portuaria y de la municipalidad ha devenido en algo parecido. Y se firmó, si no me equivoco, hace 3 años atrás un acuerdo por Valparaíso que busca justamente hacer una armonización entre las dos miradas. Esto es súper relevante, y además de las minorías organizadas, que yo denominaría lo que mencionaba el alcalde, que son estos grupos de interés, de convencimiento, si se quiere, más ideológico, que claro, a veces capturan a grupos mayores, así a mayores contingentes de personas, y a los alcaldes les pueden hacer mucho ruido. Además de eso, hay un problema, yo creo, de fondo estructural que aconseja esta mirada común con los municipios. Ejemplo, San Antonio, por ejemplo. San Antonio hasta hace unos 8 años atrás no tenía hospital. Y ya a esa altura ya era el principal puerto del país por valor de la carga transferida, no por tonelaje. O sea, imagínense, o sea, un ciudadano de San Antonio tenía que ir al Van Buren en Valparaíso si tenía algún problema de complejidad. San Antonio, tal vez me equivoco, pero hasta hace algunos años por lo menos no tenía cine. Ahora, bueno, los cines en todos lados están un poco en declive, pero a lo que voy es que el nivel de prestaciones, de amenidades, como se menciona en la presentación, en ciudades que tienen una importancia tan grande para todo el país, no era el mejor. Entonces tampoco es raro que las municipalidades digan, bueno, ¿y yo qué gano con esto? Si voy a ver pasar los contenedores con iPhones, van a pasar los camiones por el centro de mi ciudad, todas las externalidades son mías y los beneficios son para el resto del territorio. Hay una necesidad de una mirada común, y en esa beta cerraría diciendo que yo creo que hay que pasar más que una lógica de compensaciones a solamente, digamos, tangibles y específicas para impactos específicos identificados en el trámite ambiental. Hay que pasar a esta mirada más común,
y también a algún mecanismo de mayor participación de la ciudad en los procesos decisionales de la infraestructura, sobre todo en el caso de las empresas estatales. Yo creo que ahí hay un bonito espacio. Valparaíso y San Antonio, entre paréntesis, los impulsores de los proyectos son 2 empresas estatales, con sus directorios autónomos, situadas en el territorio. Entonces eso creo que da oportunidades especiales para infraestructuras que son, es como el aeropuerto de Santiago, son cuestiones que son nodos únicos en las cadenas de valor de nuestra economía. Así que eso, gracias Paloma. Muchas gracias. Ana María. Sí, que escuchando, sí, un poco y pensando, de hecho nosotros en el documento poníamos, y obviamente falta como el análisis más económico sustantivo, ¿no? De qué mecanismo poner y como qué equilibrio, qué objetivo uno quiere, ¿no? Porque por tú, a mí lo que se me venía a la mente, y también se los comentaba la otra vez, yo desde mi ala más como regulación y libre competencia, generar en los puertos, uno por una lógica de eficiencia en precios, que es lo que tú buscas, ¿no? Al final del día también tú buscas, esto tiene trade-offs, cuando tú básicamente, por ejemplo, en la asignación portuaria, donde tienes concesiones que va a asignar un tercero y que de alguna manera hay tarifas asociadas, ¿no? O sea, el Estado recibe cánones, o sea, nosotros recibimos ingresos por las concesiones de ese bien nacional de uso público que de alguna manera estamos entregando. Claro, el tener reparto de ventas, ¿no es cierto?, de las rentas del concesionario de alguna manera puede llegar a subir los precios hacia los consumidores, ¿no? Porque básicamente cuando tú transmites esa concesión, de alguna manera los precios de estía y desestía pueden subir, en fin. Entonces también ha tenido una lógica, yo creo muchas veces, que aquí no son solo la DIPRE, sino que también hay otras autoridades, sobre todo cuando son bienes, llámese espectro radioeléctrico, ¿no es cierto?, que es la base, digamos, para después la energía, cuando se despliegan las antenas, que claro, hay otras autoridades, yo creo, por detrás, que es importante entender. No es como solamente que exista una renta, porque hay una regulación que de alguna manera a veces defiende otros objetivos. Y yo creo que también es importante entenderlo, yo creo que es la dificultad que tiene, ¿no? La multiplicidad de sectores que nosotros analizamos, no es un equívoco en el decir, oye, demos el royalty aquí, quizás el royalty es más fácil en la minería porque los precios están más fijados internacionalmente, de alguna manera malamente, no obstante en el cobre incidimos, pero me entiendo que hay como una afectación en los precios hacia los consumidores, sobre todo estos bienes que se transan a nivel global. Entonces es ahí donde yo veo una mayor complejidad y creo que un poco tomando lo que decía el José, como creo que esto requiere un análisis económico bien significativo que no hemos tenido, yo creo. Porque viene la coyuntura de que, oye, que la minería, bueno, destampemos esto, lo mismo para el litio, ¿no? Pero yo creo que es ahí donde veo yo que hay como un espacio como de económico importante de análisis a hacer, que no es tan trivial y por eso el informe no lo ahonda con ese nivel de profundidad. Eso. Buenísimo. ¿Les parece a los panelistas tener 5 minutitos para cerrar, concluir y después, no sé, Carmen, si hay espacio para preguntas del público o damos preguntas al público, después los panelistas cierran. Tenemos espacio hasta las 11, si queremos media hora. Buenísimo. Entonces, quizás demos espacio al público que quiera comentar, preguntar, opinar o lo que estimen. Está muy aburrido, ¿no? A ver, ahora quiero que lo ponga. ¿Se te pueden presentar? Y después cierra cada uno con... Ahora sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Elías Garcés. Soy el administrador municipal de la Municipalidad de La Cisterna. Me viene acompañando aquí parte del equipo. Está Karina Ramos, que es la encargada de nuestro centro de gobierno, Francisco Sáenz, que trabaja con ella, y está Miguel y Nicole, que trabajan en el equipo de finanzas. Saludar a Elizabeth, de Centro Gobierno Recoleta. Ella es la jefa del Centro Gobierno Recoleta, entonces es bonito seguir viéndonos en ciertas actividades donde al menos nosotros desde el progresismo estamos intentando hacer algo también pensando en esto. Yo quería traer solo 2 temas pensando en lo que ustedes presentaron como resultado y lo que estaban conversando. Creo que es muy interesante el tema de los mecanismos de compensación que hay para ciertos proyectos estratégicos que incomodan a las municipalidades. Nosotros en La Cisterna tenemos otro tipo de desafío bien distinto a los de Punta Arenas, que yo creo que uno empieza a separar como, yo creo que lo hizo muy bien el alcalde cuando habla de la cantidad de municipios que son territorios que tienen una cantidad reducida de habitantes y que tienen tienen menor densidad poblacional y por ende más espacio donde podrían desarrollarse proyectos estratégicos,
y comunas como La Cisterna tienen todo lo contrario. Hoy día nuestras peleas o luchas son ¿por qué necesitaríamos más edificios, no? Y nosotros, una de las peleas que ha tenido nuestro alcalde Joel Olmos es la de un proyecto que se llama Santa Úrsula, que ya pasó por el CEA. No logramos ganar esa batalla. Y es un proyecto de 8 torres, 1120 departamentos en Vespucio con Gran Avenida. Yo creo que todos por acá conocerán la calle Vespucio, les sonará Gran Avenida. O sea, debe ser una de las esquinas más conflictivas que tiene no solo la comuna, sino que Santiago. Está la intermodal La Cisterna en esa esquina y quieren construir 8 torres. ¿Qué hacemos? Yo, con lo que decían, con esto como el estilo de energía, como de reducir cuentas, yo creo que soluciones que nosotros veríamos posibles, pero que es mezclar totalmente peras con manzanas, es como si nosotros nos construyeran un hospital o pensáramos en un nuevo CEFAM, probablemente diríamos sí que se haga el proyecto. Pero eso es mezclar conversaciones público y privados que hoy día no, o tal vez sí, quizás con este gobierno sí estarían dispuestos a dar esas conversaciones, pero que nunca lo hemos visto. Entonces, de la presentación al menos que estaba realizando, yo me quedaba más con, ya le escribí al equipo jurídico con, oye, escuché que nos hablan de impugnaciones, ¿habrán otras herramientas después de haber perdido el CEA para poder invalidar esta construcción? Entonces, esa es una. Y lo otro que quería, y que lo siento, claro, va totalmente en contra quizás de lo que es el seminario, pero que son proyectos estratégicos donde si no se va a instalar un hospital o pensar en un CEFAM, no nos conviene de ninguna forma que seamos la nueva estación central con estos guetos verticales que lo único que generan es traer lamentablemente más problemas sociales, sobre todo en comunas como La Cisterna, que son clase media. Por tanto, el tamaño de los problemas sociales que tenemos es bastante mayor al presupuesto municipal que tenemos. Y lo segundo, más allá de mi identificación con el Club Colo Colo, nosotros tenemos la otra gran pelea, que es que hace una semana el alcalde cerró la puerta a la Universidad de Chile de colocar el estadio para la U. Yo creo que como proyecto estratégico quizás no entra aquí en lógicas como el SEA, pero sí entra en otra lógica de compensación. Aunque nos prometan 2 hospitales, nosotros no vamos a decir que sí a un lugar que nosotros ya tenemos ¿cómo se llama el lugar deportivo donde entrenan los de la U? El CDA. Nosotros ya tenemos el CDA, que es donde entrenan los futbolistas de la U, y la plaza está toda de azul y rojo, al lado de la plaza más cercana a ese lugar. Los banderazos hace unos años, por suerte, logramos que se dejen de hacer en el CDA y ahora lo hacen en otros lugares. Creo que esos proyectos como estratégicos también nos van tensionando porque ahí sí que entra más el color o incluso el fútbol con el que puede venir un alcalde. Entonces, nosotros al menos desde ahí creemos que pueden haber proyectos estratégicos que, aunque tengan mecanismos de compensación, aunque traigan ciertos beneficios, es incomparable el nivel de costo que puede traer, costo social, proyectos como ese. Entonces, yo no sé si desde ahí alguno de ustedes le ha tocado algún proyecto como ese, porque lo que yo sí sé es que la alcaldesa de Cerrillos, cuando prometió que iba a hacer el estadio de la U, o que estaba pensando en darle un espacio, esa alcaldesa hoy día dejó de ser alcaldesa. Pero hoy día el nuevo alcalde también lo está volviendo a plantear. Entonces, nosotros igual eso lo veíamos con el miedo de a veces pronunciarse a favor o en contra, también puede mover la aguja, porque al final estas cosas la gente sobre todo suele mezclarlo todo, pero creo que es bonito traer, o es interesante quizás traer ejemplos como este para ver si ustedes en su experiencia han visto algo de este estilo y cómo se ha logrado resolver, porque al final, más allá de que uno diga palestino sí, la U no, uno está viendo de qué forma uno puede traer mejores beneficios para la comuna. Entonces, diciéndolo de otra forma, a nosotros la promesa, y lo tuvimos que hablar en términos contables, esto era, ¿qué beneficios nos trae la U si se viene a la municipalidad? O sea, se viene al estadio municipal de La Cisterna. La respuesta es, no acaba el déficit.
pasamos a tener superávit de 1.000 millones. Pero 1.000 millones no alcanza a ser un CEFAM, no alcanza a ser un hospital. Pero aunque lo fuera, no, mi recomendación siempre iba a ser no, no. Entonces, bueno, quizá me alargué mucho, pero creo que es como para traer más elementos a la discusión. Muchas gracias, Elías, y a los representantes de la Municipalidad de La Cisterna, también de Recoleta. Es valiosísima la participación de los analizados, ¿no es cierto?, en este informe. Le voy a dar la palabra a quien quiera responder. Una breve precisión, el informe no tiene una posición, en el fondo, indicativa. Fue un muestrario de lo que pasa y efectivamente, dada esta como diversidad de competencias, mostramos los casos donde hay impugnaciones, todas las vías que se siguen y las distintas posiciones jurisprudenciales, etcétera. Es más bien un muestrario de casos. Muchas gracias por tu comentario, consulta, a los panelistas, al alcalde. Pues, Santiago no es Chile, como comenzamos arriba, y aquí viene este Chile distinto, ¿no es cierto? Y el sistema, y ahí comparto, lo que es una región metropolitana, que tenemos aquí 7 en nuestro país, no es solamente Santiago, Valparaíso, Viña, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Puerto Varas, Serena, Coquimbo, concentran 60% de la población y deben tener 10% del territorio, mientras estas 108 son muy poquitas en población, pero manejan casi el 66% del territorio nacional, 460.000 kilómetros cuadrados de Chile continental. Y ahí vienen varias cosas que no fuimos. Plan regulador, Pladeco y toda esta cantidad de instrumentos que a algún legislador se le ocurra hacer de manera muy importante, pero que no se comunica uno con otro. La pregunta, ¿el plan regulador hoy es eficaz? Yo te puedo decir que no tanto como uno quisiera. Este plan regulador metropolitano, que ustedes además tienen que sumar la comuna al lado, porque la calle es la otra y hay esa coherencia en Chile no está desarrollada del gran alcalde o el alcalde mayor, porque esas torres con los 1.000 y tantos departamentos físicamente van a estar allá, pero pueden ir al colegio de la comuna al lado, no puede ser FAM de al lado, por tanto el efecto territorial que tenemos. Nunca se ha hablado de la metropolización finalmente como un tema de gestión. Y por eso que, más que una respuesta de decir, efectivamente, pero estos tipos de conversaciones no se dan. En el Congreso no se dan. Y en los ministerios sectoriales tampoco se dan. Invitan generalmente hay que invitar al alcalde que le pidió invitarlo, pero no hay un tema como institucional. ¿No es cierto que independiente que sea el alcalde ABC de La Cisterna o el de Punta Arenas o la comuna al lado, que tengamos ciertos mínimos? Y aquí viene, y ustedes lo mencionan en el estudio, finalmente, donde la municipalidad aparece con las funciones privativas, y ahí viene el plano regulador. Dice, bueno, pero es un tema que, por lo que uno entiende en La Cisterna, si el plan regulador hubiera sido, este tema no se puede construir. No sé si... pero nos encontramos con otras normas. Por tanto, la debilidad institucional municipal, lo que habíamos conversado, hoy nos pesa, porque finalmente quien va a tener que tener a estos vecinos, que lo más seguro que no estén tan cómodos, van a ser finalmente ustedes. Y ahí siempre digo una frase, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Aquí no estamos buscando una cosa perfecta, pero la sistematización de todas las normas que incluyen el territorio, hoy no está dado. Hoy no está dado. Y ustedes tocan como una rayita de todo el sistema y nos vemos con un debate que podemos estar horas hablando sobre esto. Y ¿cuál es la invitación para Carmen, para el laboratorio? Que esto se pueda profundizar, y aquí tenemos temas muy concretos. En este rol, ¿qué ocupa el plan regulador? Huevo gallina. ¿Hasta dónde llega? La sistematización de nuestro rol. Y este tema de las compensaciones, finalmente, claro, si tú me decís que por cada toro va a haber un CESFAM, vamos a tener muchos CESFAM en Santiago, que necesariamente no va a ser un buen sentimiento, pero no está racionalizado si realmente son. Alguien una vez me dijo, no en todas las comunas puede haber un aeropuerto, ni un hospital de alta complejidad, ni una universidad. Todo el mundo la quiere, ¿eh? Y el candidato dice, vamos a tener tal cosa, un estadio o un gimnasio.
no en todo se puede porque hay una mirada también territorial. Y esa discusión no la hemos tenido. No se explico. No todos vamos a tener de todo, menos en una zona metropolitana. Pero esa discusión que la corta. Hoy nadie. Porque el tema está por un lado muy territorial, pero por otro lado hay una visión muy, muy global. Pero estos son los temas de la discusión que hay que incorporar. Y lo que pasó en esta central y lo que puede pasar ahí es finalmente parte de esta discusión. ¿Hasta dónde llega esta autonomía municipal? ¿Hasta dónde llegan las decisiones municipales que chocan con otra instancia? Y finalmente el rol de las municipalidades, pero con apoyo técnico en las comunas que no lo tienen. Y el tema de las compensaciones, y aquí tiene un tema. Todos queremos como municipalidad que la plata vaya a el gasto corriente. Pero la normativa indica que no, va vinculado con infraestructura. La de casinos, las comunas que tenemos casinos, un porcentaje va a la municipalidad, pero solamente se puede gastar en infraestructura. Aunque tenga una deuda con los colegios brutal, solamente es para infraestructura y temas sociales. Por tanto, también el tema de las compensaciones, que no es el objetivo finalmente, esto no es, a ver, la compensación que no sea como un negocio, porque creo que la municipalidad está pensando en los vecinos y no está pensando en si va a tener más plata o no la municipalidad, porque aquí no invertimos, no mantenemos. Es un tema que sea común, con reglas comunes, y que no cada compensación sea distinta. Que haya una regla, un porcentaje para gasto corriente y un porcentaje para infraestructura. ¿Por qué para infraestructura? Porque eso queda, y ya no depende de la voluntad política del alcalde, que cada cuánto haya hay elecciones, como uno se elige 3 veces, oye, hagamos mejor, traigamos un festival espectacular, que nos echamos al tiro una plaza. Entonces, yo creo que también tiene que haber eso. Pero en concreto, más que decirle a Elías, estos son los temas que hay que poner, que nunca se han tratado de manera importante con los metropolitanos. Pero el regulador, el Pladeco, que el Pladeco hoy es el libro más caro que tenemos que hacer la municipalidad, porque es un marco muy general, tan general que y sale una fortuna, que tenemos que hacerlo cada tantos años, pero no es un instrumento de planificación. Solo que ustedes me dicen que cuando planifican ven el Pladeco primero. Ya, la misma historia. Entonces tú decís, esto está sirviendo, este tema colabora en algo, pero la decisión final, en el caso de algo que es de tu comuna, usted ya no lo cierra. Y eso también es parte de lo que hoy tenemos que hacer de una manera seria. Y aquí la academia, y disculpa, siempre la municipalidad es como el pariente pobre, primo de segundo grado, pero pobre. Que no le invitan, insisto, para estas 2 cuestiones, pero no para los cumpleaños todos los años. Y ahí viene finalmente darle un valor. Y doy un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando Horst Polman hizo la Torre Grande acá? Yo creo que pocos abogados sabían de ley de normas municipales, porque paró la hora de haber sido un funcionario, un inspector de la dirección de obra, grado 9. Y paró 500 millones de dólares en una. Lo que uno entendió que no tenían relacionamiento con la legislación municipal. Algo tan importante, y era como el símbolo de la ciudad, un funcionario de una comuna dijo, aquí la norma no está bien aplicada, y ojo, y tuvo razón, para que también lo tengamos claro. Pesa todo. Por eso que el tema del desconocimiento municipal es un tema que tú lo palpas. El desconocimiento de la norma municipal, pero también el desconocimiento de la importancia municipal en todo nivel, con más o menos colores, ¿ya? Y esto por eso que es tan importante lo que ustedes, chicas, hicieron y lo que está haciendo la universidad de relevar algo, una institución que es muy importante, y hoy vemos que tiene estos roles medios tibios, pero que la afectación es 100% municipal, si es que no se hacen bien las cosas. Sí, quisiera levantar un par de puntos a la luz del ejemplo que recién mencionaban y que creo que es bien importante, que el documento lo esboza, pero creo que es tremendamente importante para la discusión que viene a partir de ella. Primero, creo que es tremendamente relevante que haya información más clara, transparente y argumentada con respecto a los proyectos para que la decisión que se tome en los distintos estamentos, particularmente en las municipalidades, sea una decisión informada. Por ejemplo, ya lo mencionaba el documento que algunos de los proyectos ni siquiera uno podía saber cuáles eran los beneficios y los costos, el análisis beneficio-costo que tenía,
Porque al final del día es una decisión política, no estoy en desacuerdo, es una decisión política, ¿no es cierto? Y esa decisión política también está asociada a ciertas negociaciones en distintos planos que se pueden hacer. No ese es el punto es que esa decisión sea fundada en conocimientos específicos y técnicos asociados al proyecto. Y creo que muchas veces probablemente las municipalidades se enfrentan a la situación y la ciudadanía organizada también, en la cual no tiene una claridad con respecto a los beneficios que tienen eso y los costos. Y los beneficios y los costos no solamente desde el punto de vista privado, o sea, cada uno de los que están ejerciendo participación, sino en las externalidades positivas y negativas que ellos tienen. Y creo que ese es como debería ser como el teste. Después uno puede entrar a la discusión, ¿no es cierto?, con respecto al mecanismo de decisión, etcétera, los procesos de negociación, etcétera. Pero contar con esa información creo que es clave y el documento creo que lo ilustra y creo que se podría enfatizar. Lo segundo, una avenida para el trabajo que hicieron las muchachas, creo que es tremendamente importante, es la forma en que se toman las decisiones asociadas a esto en el proyecto, en las municipalidades. Creo que también es relevante, porque en algunos casos uno podría entender que son los miembros no sé, de la misma municipalidad o a veces incluso con el voto en contra del mismo alcalde, pero en el consejo se toman ciertas decisiones. Pero es bien interesante, yo creo, en este caso particular, de saber quiénes votaron qué cosa. No por hacerle una impugnación a las personas, sino que creo que es tremendamente relevante el tema, por ejemplo, que ya se levantó, el potencial conflicto de interés, captura de las autoridades. Principalmente el rol que tienen quizás unos pocos que están cambiando ¿no es cierto?, o influyendo demasiado en la decisión que no da cuenta del interés colectivo que puede tener, por ejemplo, el alcalde genuinamente representativo de todos, ¿no es cierto?, los ciudadanos de la comuna en esa dirección. Entonces, creo que una cosa interesante es igual, en el nivel descriptivo, en el fondo de los proyectos, hacer un doble clic de ver, bueno, cuando fueron impugnados estos proyectos, quién impugnó y cuáles fueron los argumentos de la impugnación y el mecanismo que hay. Un tercer elemento que yo creo que es bien interesante también, que como consecuencia del trabajo y también a nivel descriptivo, es cuáles son las herramientas que tienen las municipalidades, los economistas del comercio diríamos las barreras pararancelarias, ¿no? O sea, hay una que está en la ley que tipifica en el fondo las cuáles son los mecanismos y claramente en el documento están especificadas. Pero sabemos en el fondo de que las municipalidades podrían tener otros mecanismos, ¿no es cierto? A través de los permisos de construcción, a través de otro tipo de permisos, y en el fondo, por ejemplo, ver de que proyectos no fueron impugnados, pero después sí fueron bloqueados en el buen sentido de la palabra, ¿no? O no siguieron por los permisos, ¿ok? Que es un caso de impugnación implícita, por decirlo, no sé si esa o tácita, ¿no? No estoy diciendo en el fondo de nuevo un juicio de valor, sino que en el fondo tener esa información creo que es tremendamente importante también a la hora de hacer esas situaciones visibles, ¿no es cierto? Como mecanismo, por ejemplo, incluso para las mismas municipalidades, las herramientas que tienen, ¿no es cierto?, que de facto las usan, pero creo que es importante, sobre todo para quienes toman estas decisiones también, de hacer los proyectos, saber, probablemente lo saben, pero en el fondo los números siempre ayudan, así como nos dimos la sorpresa de que el 1% del proyecto era impugnado un total de 7.000, y la sorpresa también de que eran 2 comunas que concentraban mucho esto, también no se pueden llevar sorpresa de cuáles son efectivamente las herramientas que son utilizadas por la municipalidad, que en una de esas son pocas, y la cosa que sean creíbles y conocibles. Creo que hay muchas avenidas de trabajo desde el punto de vista descriptivo, no normativo, que este trabajo, este informe abre, y creo que son tremendamente valiosas justamente para que haya una mejor decisión a nivel del territorio, y así, aquí sí hay un juicio, en el fondo mío por lo menos, de que hoy y en el futuro cada vez más va a ser más relevante, ¿no es cierto?, que el desarrollo productivo, las inversiones y todo dependan mucho del territorio, porque favorecen al territorio, si es que se alinean los incentivos en la forma correcta, y por el beneficio también de los ciudadanos que habitan esas municipalidades. Yo, tal vez, a tu pregunta de casos parecidos, se me viene, tal vez, no sé si recojo la esencia necesariamente, pero de lo que tú planteas, pero me suena que el caso del Valparaíso podría ser parecido, en el sentido de que el proyecto de desarrollo portuario, ya había un proyecto también de desarrollo borde costero que generaba ciertas externalidades percibidas. El así llamado Mall Barón. Son casos bien distintos. El caso del Terminal 2, uno de los principales impactos que se alegaba era la famosa muralla de contenedores. Que era en el fondo un terminal de contenedores necesita apilar previo al cargueo y descarga de los barcos, necesita apilar los contenedores en explanadas que se habilitaban en relleno justo frente a la avenida Errázuriz, para los que conozcan Valparaíso.
Ahora, yo tenía un rol en ese momento y todavía lo tengo de proponente de proyectos de desarrollo, entonces a mí me llamaba mucho la atención porque uno decía, bueno, pero si ahí ya está, hay un hotel gigante al lado del Muelle Prat, hay una línea del tren en superficie y esto va a estar detrás. Entonces, ok, pero se hicieron estudios y había antecedentes que acreditaban que sí iba a haber cierto impacto en las vistas si se apilaban más de 4 contenedores de alto. Entonces, se parece un poco a, bueno, esto me podría degradar la trama urbana, en el caso de Valparaíso era por las vistas, en el caso de ustedes sería, me imagino, por impacto vial. O en el caso de la U sería por delincuencia o degradación de los espacios públicos. En el caso del desarrollo en Barón fue súper distinto y ahí yo diría que fue más bien, esto es una opinión bien personal, fue más bien la influencia de minorías organizadas. Se encargaron de posicionar el proyecto no como un proyecto de desarrollo de borde costero que tenía una componente comercial para que viabilizaba todo el espacio, era el Mall Barón y era la privatización del borde costero. Ese era como el relato. Entonces, eso toca más con lo que comentaba un poco el alcalde al principio, que había grupos organizados que con una cierta convicción levantaban y posicionaban exitosamente una mirada en la agenda pública, en la discusión pública. Ahora, y con esto termino, lo que a mí, antecedentes que me parecían muy interesantes, que uno, creo que fue el año 2015, hicimos una encuesta nosotros en Valparaíso, modesta, no eran 8.000 personas, pero tenía cierta significancia estadística y averiguamos los cerros que opinaba la gente. Y toda la gente la mayoría, era a favor de los dos proyectos. Y la razón era por empleo, por las que va a mejorar el borde costero, bueno. eh, entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto la discusión pública queda capturada por grupos organizados? Y puede ser también por los proponentes de los proyectos, sí, también podría darse el caso. Entonces, creo que ahí hay un mazo desafío de cómo se instala una discusión un poquito más objetiva. Ah, no, y un último punto que quería comentar respecto algo que comentaba el alcalde también. Yo creo, por lo menos en la industria logística, yo percibo que hay en los últimos 10, 15 años, ha habido un cambio. Yo creo que el rol de las municipalidades está súper valorado. Valorado en el sentido, no desde el juicio de valor, sino desde el pragmatismo. Si no tienes a la municipalidad y al alcalde más o menos alineados, los proyectos no funcionan. Eso está súper claro. Y proyectos más modestos, ¿ah? En la asociación que yo ahora dirijo, tenemos instalaciones, claro que no son 500 millones de dólares como puede ser un puerto, pero tenemos bodegas que son sustanciosas, centros de distribución. En uno de los proyectos impugnados era un centro de distribución de Walmart muy grande, que no son asociados míos, pero es el tipo de proyecto, o sea, no son cuestiones gigantes. Y yo creo que después de todos esos casos ya todo el mundo sabe que hay que entablar una relación de largo plazo con los municipios. Ahora, lo malo es que eso podría llevar a estas soluciones más ad hoc que decía usted, alcalde, que es lo que le entendí sería mejor tratar de evitar y que debería haber una cierta transversalidad. Eso. Público, comentarios. También. Tenemos algunos casos allá en Recoleta particular, efectivamente yo creo que la situación metropolitana es por su complejidad. La diferencia es que nosotros sí hemos tenido planos reguladores que no nos han permitido avanzar tanto en la ciudad. Si uno mira desde arriba, el plano de Recoleta comparado con Independencia, Provincia de Bachurada, es escaso. Tenemos poco construcción en altura, ¿cierto? En este importante que es la Avenida Perú, que colinda con Providencia, un poco de Avenida Recoleta, sector que de la Concentración. Pero había algo muy importante que yo creo que hay que compartir con los colegas con respecto a la posibilidad que tienen los municipios de posicionarse frente a esta situación, la capacidad que está instalada en el municipio, cómo nuestras teclas, nuestras FON tienen capacidad de poder plantearse frente a una empresa, un conglomerado gigante repetitivo. Y cómo hacemos el proceso en el tiempo, porque ahora nosotros estamos en una propuesta de nuevo plan regulador, nos toca el proceso, pero también todos los trabajamos en el municipalismo, sabemos que lo que nos pasa es que tenemos empresarios comprando terrenos, ingresando proyectos primero con la dirección de obras y congelando, claro. Y congelando, porque el plan regulador parte del momento en el que se aprueba y inicia en vigencia. Pero todo lo que se ingresó hasta el día anterior
quedó con las normas anteriores. Entonces, lo que pasa en varias municipalidades es que tenemos cambios de gobierno, desde el local, efectivamente hay una votación distinta por lo que está pasando en la estación central, por lo que le está pasando al alcalde Felipe allá, pero tenía un montón de medidas que ingresar con esta anterior. En verdad, no tenéis cómo regular eso, que no podía aplicarle ninguna normativa distinta, que efectivamente la comunidad que eligió para poder bajar un poco esta densidad poblacional, pero no tiene posibilidad de aplicar normativas diferentes y se siguen construyendo edificios antiguos. Y las compensaciones son... Y ahí nosotros efectivamente compartimos porque la compensación de un edificio gigante le ponen una plaza afuera y un semáforo y un paso. El gasto, todo lo que viene después usado a eso, es costo al municipio, y por más que te ingrese una patente que es alta el primer año, las consecuencias son para los municipios. Nosotros tenemos un caso también importante, y ahí yo creo que el Estado también tiene que hacerse parte de algunos de los procesos. Nos enteramos en una ley del lobby el año pasado con el alcalde, que nos tocó acompañarlo, que teníamos modo teleférico por Tion. Y nos enteramos no por gobierno, nos enteramos porque vino la empresa que estaba postulando el modo teleférico. Oiga, alcalde, queríamos conversar con usted, para ver cómo se llama la compensación. Y nosotros, ¿qué teleférico? Ellos nos tuvieron que mostrar el plano, nadie nos convocó a reuniones, y estábamos ahí, y el teleférico ya está ahí construido. Y todo lo que salga el teleférico en el este tío, no, que impacta Providencia y a Recoleta, e incluso Santiago, llegando a Baquedano, es algo que vamos a tener que absorber nosotros, porque el tráfico y el tránsito que va a llegar es grande, pero ahí no hay compensación. Es el Estado. Si se construye de otra forma, no nos llega a ese nivel de construcción que nosotros podríamos empezar a arreglar todo el eje de la ladera Pionono, la ladera externa del Parque Mer, porque además el teleférico es Parque Metropolitano. Entonces, ahí yo creo que hay un espacio en donde la municipalidad nos involucra y la mirada de que sea muy importante. ¿Cómo se mira el plan regulador metropolitano y cómo empezamos a ver ciudad, no comuna, la diferencia, cómo tener comunas tan dispares? ¿A qué nos pasa? Porque está siendo comuna muy dispar en el desarrollo de edificios con el resto, aunque nosotros, nuestros vecinos están literalmente 15 minutos de cerca, sino que ellos están caminando, bueno, empiezan a hacer, pero la mirada de cómo vemos la región metropolitana como un todo, y que esto lleve a reglas que sean para todos de la misma forma, yo creo que es muy importante. Y visibilizar que las diferencias entre los municipios existen, y que efectivamente si hay municipios de si con la región metropolitana nos cuesta combatir a estos grandes conglomerados, imagino la región debe ser súper complejo, porque la escala internacional es muy importante. De hecho, nosotros teníamos un funcionario, que trabajaba con nosotros y nos fue al municipio de Escabel. Después de la pandemia, el tesorero municipal hoy día, y le daba nuevo. Efectivamente, la capacidad profesional que tú tienes, o sea, la municipalidad es muy dispar, y lo tienes como combatir, y el alcalde tenía mucha razón. ¿Cómo tenemos la posibilidad de acceder a asesorías técnicas que nos permitan posicionarnos de una mejor manera frente a estas situaciones que no tenemos la capacidad? Entonces, yo creo que hay que dar una mirada también, creo que es importante ahí celebrar la iniciativa de Chile, ya trabajamos parte de las con ellas, que es muy positivo. El gobierno regional tiene algo que decir. Yo creo que es parte de toda esta discusión de cómo el GOBE se posiciona con, de hecho ellos están en construcción de nuevos planes reguladores en estos procesos. Entonces, como el gobierno regional, ya sea acá en las regiones, se posiciona en esta discusión. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Cómo van a mirar ciudad? ¿Cómo van a apoyar a los municipios? ¿Cómo van a hacer la integración? ¿Cómo los programas de desarrollo productivo entran en la discusión por los planes regulados de la comuna? Es una mirada importante de poder visualizar algo de nuestra instancia. Ya que además son los que financian las grandes inversiones sociales de toda la comuna. Entonces, eso. Buenísimo. Sí, muchas gracias. Estamos en tiempo. Espero que no se haya quedado ninguna pregunta o comentario en el tintero. Esto da para mucho. Esperamos poder seguir profundizando los temas. Se quedan grandes preguntas abiertas y conclusiones, la capacidad técnica de los municipios, la compensación como negociación, ¿no es cierto?, o de otros tipos de proyectos que le dan el espacio a la municipalidad para beneficiarse de los proyectos, la legislación, la jurisprudencia que son disímiles,
las diferencias entre municipios y cómo estos también compiten, no tienen intereses distintos, rol aglutinador del GORE y otros, y una cantidad gigante de preguntas que nos llevamos para profundizar. Le agradecemos al alcalde de Punta Arenas, alcalde, espero que tenga un buen viaje de retorno cuando... Hermoso, maravilloso. A los panelistas, José Miguel, Alexis, muchas gracias. Bueno, personalmente agradezco a Ana María por liderar esta investigación. A los presentes, municipalidades sobre todo. Gracias por su tiempo, Anita. No sé, una palabra de cierre. Sí, no, muchas gracias. Y creo que la verdad para uno a veces y también como académicos es difícil, uno no tiene tanto estos espacios. Y eso Rodolfo asiente porque yo creo que José Miguel quizás más de su mundo más práctico, pero así que les agradezco también a las personas de los municipios, porque yo creo que eso también a veces acercar a la academia y entender las problemáticas nos ayuda a iluminar a esas investigaciones que a uno ni siquiera se le ocurren. Así que eso, y muchas gracias a los panelistas también. Así que tengan buen día. Bueno, para agradecerles también desde el laboratorio municipal a las autoras por este estudio que abre muchas más preguntas, que es el signo de un buen estudio, me parece, ¿no? Que abre avenidas para seguir investigando, para seguir respondiendo al alcalde Radonich, José Miguel Benavente, Alex. Muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que participaron. Los quería dejar invitados a contestar una pequeña encuesta en el QR. Eso, y muchas gracias, y nos vamos con mucha tarea y muy entusiasmados porque hay mucho por delante por hacer. Gracias. Muchas gracias. La compensación como negociación. Es un tema. Eso, porque una cuota de negociación. nosotros ya estamos disponibles, claro, estamos disponibles, pero cultura no, y alguna que